Ok, se ve bien, profe. No, todavía no se ve. Ah, qué raro. Ya estoy en la presentación. Eh, Si tienes algún problema con Ah, no, ya apareció. listo, Ahora sí, listo. sí, ahora sí. Del horror cósmico, análisis del relato de Barlow y Lovecraft. Ah, Sí, bueno, me esta diste por el lado intervención. bueno. Sí, yo sé que el horror cósmico es un gusto que compartimos Sí, yo según bien no las sé. clases. Sí, en las jornadas presenté un texto sobre eso. Me interesa alguna vez volver a trabajar sobre eso. Pero bueno, Claro. Sí, bueno, sí, precisamente la intervención nació de esa temática, ¿verdad? Que se tocó en algún momento del curso relacionada con el horror cósmico, un poco los estados de ánimo, como el tedio, la desesperación, ¿verdad? Que lo estudiamos con Ciorán. Entonces yo quise, eh, bueno, también fue que me encontré en las vacaciones precisamente con este relato de Barlow y Lovecraft que me parece que puede recrear esta idea que quiero presentar de el horror cósmico como un estado de ánimo, ¿verdad? En la medida que el horror cósmico, cuando sobreviene, abre un horizonte de sentido o de sinsentido que permite una comprensión particular, ¿verdad? En este caso, provocada por el horror cósmico. Entonces, bueno, en primer lugar, quiero definir de qué manera estoy comprendiendo la disposición afectiva. Estoy partiendo de Heidegger, que en Ser y Tiempo define la disposición afectiva como la manera en la que el Dasein habita el mundo. En el español, este vocablo encontrarse tal vez describe muy bien las dos dimensiones que implican el encontrarse en el mundo, ¿verdad? Que son la dimensión espaciotemporal y la dimensión afectiva. Entonces, uno puede decir que se encuentra en el mundo, es decir, yo puedo decir que me encuentro en mi casa. Esa es la dimensión, digamos, espacial. O puedo decir que me encuentro bien, o que me encuentro asustado, o que me encuentro horrorizado, por ejemplo. Entonces, encontrarse tiene una implicación tanto temporal y espacial como afectiva. La disposición afectiva es precisamente eh, esa posibilidad de, de estar en el mundo, ¿verdad? Heidegger lo define como la condición de estar arrojado en el mundo, eh, que, que significa estar en la posibilidad de que uno es y que tiene que ser, o sea, es el hecho de encontrarse y ser la posibilidad que uno es, ¿verdad? Bueno, entonces, la disposición afectiva es lo que permite que pueda darse algo como un horror, un terror o en este caso un horror cósmico, ¿verdad? Que como dije al principio lo vamos a entender como un estado afectivo o una disposición anímica. Bueno, la definición de horror cósmico la voy a agarrar del mismo Lovecraft, que en una carta a un editor, a Farnsworth Bright, define, digamos, el interés literario que él persigue. En este caso hay que diferenciar que, o sea, la definición que él da es meramente una definición que tiene que ver con la categoría literaria a la que pertenecen sus obras. Entonces él dice que lo que él persigue es, bueno, dice, todos mis cuentos están basados en la premisa fundamental de que los intereses, las emociones y las leyes comunes de la humanidad carecen de validez o significado en la enorme vastedad del cosmos, ¿verdad? Ese es como, él le define a su editor qué es lo que él quiere transmitir por medio de sus obras literarias, que en este caso se publican en revistas y en periódicos. No está hablando de una doctrina filosófica
o una tendencia filosófica, simplemente está describiendo cuál es su interés literario. Más adelante, eh, siguiendo con esa definición, dice, para entender la esencia de una auténtica externalidad, ya sea del tiempo, dimensión o espacio, uno debería olvidar cosas tales como la vida orgánica, el bien y el mal, el amor, el odio y todos esos atributos locales que existen en esta raza tan negligente como temporal a la que llamamos humanidad. Bueno, igual, Lovecraft lo que está planteando es es un género literario. De momento no nos habla de un nihilismo existencial. Se, claro que eh, se podría concluir de una frase, de una cita como esta, el hecho de que Lovecraft nos está planteando, como acá lo pongo, una visión apocalíptica y de caos extra instaniano. Es, bueno, esta expresión caos extra instaniano es de Lovecraft. Él mismo la, 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 la propone en esta carta. Ese caos extra einsteiniano es como él lo define, una región del cosmos de una extrañeza innombrable, jamás soñada, donde las formas y la simetría, la luz y el calor, e incluso la materia y la energía mismas pueden ser impensablemente metamorfoseadas o no existir en absoluto. Bueno, en esta medida, lo que plantea Lovecraft es como una una transmutación, por seguir tal vez el lenguaje nietzscheano, una transmutación de la jerarquía, ¿verdad? Del cosmos, en la cual el ser humano pasa a tener un papel insignificante en en ese sistema, ¿verdad? Universal. Em, este relato, profe, no sé cuánto tiempo me queda. Llevas oh, 6 minutos, 7, llegando a 7 minutos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, como decía, el relato que escogí se titula El Océano Nocturno. Es un relato de 1936 de, de Barlow y de Lovecraft. Bueno, Barlow fue un seguidor que perteneció al círculo de Lovecraft. Escribió este relato en colaboración con Lovecraft, pero, pero además Barlow fue un antropólogo que se especializó en el México precolombino y la lengua náhuatl. Este cuento, bueno, este relato, me parece que ejemplifica muy bien eh, el hecho de que pueda considerarse el horror cósmico como un estado de ánimo. Bueno, en este relato, titulado El Océano Nocturno, eh, los autores narran, eh, bueno, esta historia sobre un pintor que se traslada a una cabaña eh, que queda en una costa, se traslada como para buscar un poco, así lo menciona Lovecraft en el libro, buscar un estado de ánimo más apacible, más tranquilo, porque últimamente se encontró trabajando en un mural. Entonces el autor, bueno, perdón, el protagonista se traslada como a una cabaña para un poco para aislarse y también buscar un estado de ánimo que, 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 que pueda tranquilizar o tranquilizarlo después de ese periodo largo de trabajo. Entonces, a lo largo del relato se menciona el estado de ánimo del océano. Bueno, yo no sé, eso es claramente una personificación, porque el estado de ánimo, perdón, el océano no podría tener un estado de ánimo, pero Lovecraft recurre a a esta herramienta, ¿verdad?, de personificar el mar y el océano y le da un estado de ánimo, ¿verdad? Entonces,
Al principio el protagonista está tranquilo, puede meditar, recrearse un poco caminando por la playa, pero poco a poco como que ese estado de ánimo empieza a invertirse. Eh, el, el protagonista vive meses en esa cabaña y poco a poco empieza a caer en un estado de ánimo como de angustia o de desesperación que el mismo protagonista no sabe muy bien de dónde proviene. Entonces, ese estado de ánimo, Lovecraft lo va llevando como en una especie de progreso hasta llegar al horror cósmico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que provoca ese horror cósmico? Bueno, por acá lo pongo en la presentación. Más allá de un terror provocado por monstruosidades alienígenas, se trata, en el fondo, de un horror provocado por la comprensión de la insignificancia del ser humano frente a la inmensidad del tiempo y del espacio. Perdón. En esta medida, eh, el, el- el horror cósmico como un estado de disposición o como estado anímico, lo que abre es esta comprensión, ¿verdad?, de la insignificancia del ser humano. En esa medida es que se puede comprender el horror cósmico como, como una disposición afectiva que, bueno, tiene implicaciones importantes. Es decir, de esto que se trata, como decía hace un rato, de un asunto literario, ¿verdad? Estamos hablando de ficción, de ciencia ficción, de ficción literaria. Estos elementos pueden llegar a tener implicaciones filosóficas importantes, ¿verdad? En este caso, quería mencionar la indiferencia cósmica, que es un rasgo presente en este relato de Lovecraft y en general en el horror cósmico, que es el hecho de que en estas obras, eh, como acá lo indico, no es necesariamente la maldad lo que caracteriza a las criaturas de Lovecraft, sino la indiferencia que demuestran ante los asuntos humanos. Es decir, esto quiere decir que no es que el universo de alguna forma conspire más bien en contra del ser humano, sino que el horror cósmico lo que implica es la comprensión de que el ser humano no tiene ningún papel o ningún rol importante en ese destino universal, ¿verdad? Entonces, en esa medida, la indiferencia cósmica implica una variación, como decía hace un rato, de la posición del ser humano en la jerarquía universal, perdón. Pues, la noción de moralidad en este punto pierde todo significado. Entonces, el horror cósmico apela a esa imposibilidad del ser humano de regir su destino. Por lo tanto, es un movimiento que está cercano a tendencias filosóficas como el fatalismo, el pesimismo y el nihilismo. Y bueno, eso sería de mi parte la intervención. Súper, Gracias. muy bien. Eh, bueno, a mí me pareció muy sugerente, eh, como siempre, pero bueno, ya te dije que, que yo soy también muy fan del género. Eh, pero entonces, Sí, le recomiendo muchísimo ese relato, si no es que ya lo ha leído, ¿verdad? Porque, bueno, no estoy seguro si ya lo leí. Está yo en lo las obras encontré, completas de él. no sé, la verdad, yo aquí lo tengo en la mano, está en una antología de cuentos de horror en el mar, o sea, es una antología Ah, de horror precisamente en el mar, y este es el último, ¿verdad? Que viene, hay varios, hay otros relatos que igual son bastante buenos, pero en esa antología se trata precisamente ¿verdad? Ese ámbito temático, ¿verdad? Que tiene que ver con el mar. Entonces es interesante, ahí fue donde lo encontré. Y en esta antología es bastante buena porque al final trae unas cartas. De ahí mismo fue que saqué
de horror cósmico, ¿verdad? Que aparece en una de las cartas. Entonces, por ahí lo puede buscar en algún momento. Eh, sí, lo buscaré porque si lo leí no lo tengo Sí, de cualquier forma, sí, es a la mente. interesante tal vez revisarlo de nuevo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, porque cuando uno bueno, cuando uno lee un relato de terror, ¿verdad? Uno espera en algún momento que aparezca una criatura monstruosa, ¿verdad? Que emerja tal vez en este caso del mar, pero en este caso uno se queda esperando. Sí, sí aparece una criatura, ¿verdad? Pero es más, el énfasis está más bien en el estado de ánimo del protagonista, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente el protagonista, ¿verdad? Y eventualmente el mismo temor, ¿verdad? Hacia algo desconocido, porque el protagonista como que se le insinúa que podría haber un monstruo cerca, ¿verdad? Pero al final es el estado de ánimo del protagonista lo que lo lleva a una serie de conclusiones, ¿verdad? Acerca de su insignificancia, por ejemplo. Entonces, al final, el monstruo es como secundario y a lo que se le da como mayor peso es al estado de ánimo, ¿verdad? Y en qué medida ese estado de ánimo posibilita una comprensión específica de la naturaleza, ¿verdad? Digamos, y del papel tal vez del ser humano en el cosmos. Sí, yo te iba a hacer un par de comentarios y ya las preguntas como tal, como siempre, lo que la gente de filo no me gusta cuando dice, más que una Ok. pregunta, tengo un comentario. No, pero que tu exposición me remitió a varias cosas que te los dejo ahí, porque cuando vos decís que, bueno, primero, ahí hay un trabajo que evidentemente cada quien tiene que resolver sobre las relaciones entre filosofía y literatura, ¿verdad? Ujú. Eh, Evidentemente Lovecraft es literatura, pero digamos los soportes que han escrito la gente que escribe filosofía son variados y son independientes inclusive de su propia voluntad, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos visto todas las variantes de soportes, ¿verdad? Es decir, poemas, videos, fragmentos, documentales, novelas, cuentos, teatro, ¿verdad? Entonces ahí me parece que hay una cosa que vos mismo tendrías que resolver porque la idea del estado de ánimo del mar, que es una idea muy sugerente, así como lo explicas, yo sin tener recuerdo si el cuento me lo leí o no, eh, eso es una hipótesis filosófica durante mucho tiempo. Kepler creía que el mar era una criatura de Dios, era una, digamos, ya ahora en nuestro tiempo no, obviamente, la ciencia ha pasado, pero en el origen de digamos, en las primeras etapas de la modernidad, digamos, y del pensamiento científico como tal, este tipo de hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, la idea de que el mar era una criatura, ¿verdad? Eh, Era frecuente dentro de los círculos científicos. Evidentemente se terminó imponiendo una versión más cartesiana, digamos, más no mágica de la naturaleza y de la ciencia. Sí, Eh, en este caso sí, tal vez es importante el hecho, bueno, claramente Lovecraft está influenciado por esa imagen, ¿verdad? Del mar como una criatura viva. Y eso, digamos, es como un paralelismo con el ser humano, ¿verdad? En la medida que los estados de ánimo del ser humano se muestran por medio de gestos. Por ejemplo, yo estoy enojado, entonces tengo un gesto, tengo un gesto corporal específico. Y pasa lo mismo con el mar. El mar no tendrá gestos humanos, pero sí tiene síntomas, ¿verdad? Cambios climáticos que tal vez denotan un estado de ánimo. Entonces, por eso uno puede decir, el mar está en calma o el mar está enfurecido, ¿verdad? Y eso se denota por una serie de señas, ¿verdad? Que nos devuelve el mar. Em, y también el hecho de que, bueno, con respecto a la visión científica del mundo,
el estado de ánimo o la disposición afectiva contrasta con la comprensión meramente teórica o teorizante de la realidad, ¿verdad? Porque eh, sí se puede decir que entender el mar como una criatura es una visión romántica del mar, pero también se puede definir sencillamente como una imagen que no tiene un carácter teorizante, sino que simplemente está relacionada con una disposición afectiva, que bueno, en el caso de Heidegger, la disposición afectiva contrasta con el comprender, por ejemplo, conceptual. La disposición afectiva es una forma de comprensión que no es conceptual, sino que es de carácter más bien, bueno, se podría decir tal vez emotivo o, o anímico. Entonces hay un contraste ahí, ¿verdad? Entre esas dos imágenes del mundo. Y ya bueno, las preguntas, bueno, que además el retrato me parece muy interesante, porque hay muchos autores que han dicho que la filosofía es una meditación sobre el mar. Es una frase que yo se la leí a Casano, un filósofo italiano, que siempre me pareció muy convincente. Y es muy vacilón porque Lovecraft le temía al mar. Digamos, mucha del raíz de él tiene que ver con su miedo al mar, ¿verdad? Claro, claro. Y sin embargo, digamos, produce esta literatura que no estamos seguros, o sea, que está en el borde de la literatura y la filosofía, o es filosofía, dependiendo de qué posición toma uno. Pero mis preguntas en relación con esto, con tu tesis, que me parece muy sugerente, ¿no es cierto? Que es si el terror cósmico efectivamente es un estado afectivo, como, uy, que antes que se me olvide, hay un grupo que describe eso en una canción que se llama Lovecraft in Brooklyn, es un grupo de indie que se llama Mountain Goats, que me parece que describe eso que vos estás intentando proponer como lectura. Lovecraft Eh, in Brooklyn. Lovecraft in Brooklyn, y el grupo se llama Mountain Goats, las cabras de la montaña, Lo voy que a es un buscar. grupo de indie muy inesperado que apareciera, porque Lovecraft siempre se asocia más al metal, pero no, son indies Lovecraftianos, también existe eso. Sí, interesante. Este, yo creo que es porque son del Middle West gringo, pero bueno. Eh, no, pero la cosa es, uno, si es verdad esto que vos decís, eh, los estados afectivos tienen que ser comunicables, ¿verdad? Eh, y, y la duda que yo tengo es hasta la primera pregunta. Si tu tesis es correcta, si el horror cósmico es un estado afectivo, así como lo describe Heidegger, es comunicable. Digamos, esa experiencia puede circular en el mundo lingüístico y por lo tanto vivir en la experiencia humana en el mundo o no. Y la otra duda que tendría es que no me quedó claro, pero ahí tal vez me aclaras, la relación con el tedio y con Cioran, ¿verdad? Es decir, vos lo ves como que la relación del horror cósmico, si es verdad que es un estado afectivo, sería similar al tedio, superior al tedio, complementaria al tedio, eso no me quedó claro de tu exposición. Ok, bueno, en primer lugar, con respecto a la pregunta de si el horror cósmico es un estado que se puede comunicar de alguna forma lingüística, ¿verdad? O gramatical. Bueno, con Heidegger yo respondería que sí, ¿verdad? Que la vía es precisamente el arte, en este caso la literatura, la poesía, el cine incluso, ¿verdad? Porque el horror cósmico también tiene varios ejemplos en el cine. Entonces creo que esa es una vía. Eh, la vía, digamos, materialista o científica también nos puede llevar a tesis similares al horror cósmico, ¿verdad? Como son como es el caso de la física cuántica
¿verdad? Que nos pone frente a un mundo inconmensurable, casi irracional, ¿verdad? Entonces también de alguna forma la ciencia podría llevarnos a un escenario o a un paisaje eh, de horror cósmico. ¿Verdad? Por ese lado lo de si es un estado comunicado, entonces diría que sí, ¿verdad? Por medio del arte, que sería una respuesta que creo que Heidegger también la apoyaría. Y por otra parte, con respecto al tedio, bueno, la relación que yo encontré con el tedio fue precisamente que, bueno, en el relato, el protagonista de alguna forma se aísla, ¿verdad? Se aísla en una cabaña que, no tiene vecinos, no hay vecinos cerca, ¿verdad? Está solo. Entonces, bueno, al principio el protagonista camina por la playa, ¿verdad? Disfruta un poco del paisaje, pero poco a poco creo que esa misma soledad va provocando un estado de tedio, ¿verdad? De aburrimiento, precisamente, ante la falta de oficios, ¿verdad? Porque, bueno, el tedio tiene una relación muy cercana con el ocio, ¿verdad? Y con el hecho de estar, digamos, haciendo nada, por decirlo coloquialmente. Entonces, creo que ese tedio, que es un estado afectivo importante, ¿verdad? Según Cioran, ese tedio eventualmente creo que puede llevar a una serie de comprensiones o a una serie de conclusiones, ¿verdad? Importantes con respecto al tiempo, ¿verdad? Y bueno, en Cioran también puede provocar la escritura de la filosofía, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay como una escala. Y en esa escala, digamos, creo que el tedio en algún punto podría llevar a un horror cósmico, ¿verdad? En la medida en la que tal vez usted de un tedio profundo puede pasar a un estado de horror cósmico, ¿verdad? Que provenga tal vez de una meditación profunda o algo de ese tipo. Ahora bien, no sé si sea posible entrar en ese estado afectivo, ¿verdad? Yo creo que Lovecraft eso es lo que quiere provocar, ¿verdad? Con su obra que bueno, en este caso es el protagonista el que entra en ese estado de horror cósmico, pero creo que Lovecraft también quiere que el mismo lector ingrese, ¿verdad? De alguna forma en esa disposición afectiva. Entonces, por ahí sí creo que hay una escala, ¿verdad? Y una relación tal vez entre el tedio y y el horror cósmico, ¿verdad? Pasando tal vez como por, igual por la angustia y la desesperación, eh, etcétera. Bueno, en este caso también el fatalismo, el pesimismo, el nihilismo, ¿verdad? Una combinación de todos estos factores pueden llevar a una desesperación de este tipo, como lo es el horror cósmico. Bueno, ok. Digo, vamos a quedar acá para que sea fair play y no someterlo a más indagación que el resto de sus Ok, compañeros. Pero entonces voy perfecto. a guardar esto y voy a subir la grabación y ya ahí tienes esta parte hecha. Listo. Si preparaste, o sea, si tienes, que es obvio que tiene material preparado, lo tienes que subir a mediación. Yo creo que tengo que activarte la posibilidad de subirlo, pero te voy a dar chance para que lo subas hasta ahora a la medianoche, por si andas Ok, en, ok, listo. Sí, sí, en tengo un la calle o material algo así. que es un material de apoyo, pero puedo editarlo para que tenga algún formato más presentable. Ok. Y el video como tal de vos exponiendo lo tienes que subir al Classroom, ¿verdad? Ok, Para que no se te olvide. está bien. Listo. Listo. Bueno, hasta luego.